De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. ¿Qué tal, mis amados? Un saludo muy afectuoso, Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Vamos con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo en esta serie, y dentro de la serie otra que ya vamos a los días finales de nuestro Señor Jesucristo. Y es la pasión, muerte y resurrección. El segundo de empezamos con la pasión de nuestro Señor Jesucristo y el significado de la pasión y la antesala de su pasión. El anuncio es el anuncio de su gloria. Vimos el contexto, el lugar histórico en el cual estuvo nuestro Señor Jesucristo, los lugares anteriores a la cruz y luego de la cruz en su resurrección en gloria. Vamos hoy a mirar la traición. ¿Sí? Dice la Escritura: aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Salmo 41:9. Y en el Salmo 55:12 también se refiere a la traición y dice la palabra:
porque no me afrentó un enemigo lo cual lo hubiera soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Este es el Salmo 55, versículos 12 y 14. Vamos en primer lugar a mirar dónde empieza la traición. Y esto empieza en el huerto de Getsemaní. Vamos a hablar del traidor Judas Iscariote. Nos dice en Juan capítulo 18, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado al torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. También Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas era hijo de Simón. En el capítulo Juan 16:71 nos habla de esto. Era oriundo o nacido en una ciudad llamada Queriot, por eso se le conoce como Judas Iscariote, para distinguirlo del otro apóstol que se llamaba también Judas. El otro era el bueno, no era Galileo. Se crió dentro de la tradición judía, dentro del equipo de trabajo del Señor. Era el encargado de manejar las finanzas y le gustaba bastante el dinero. Quizá también por su ambición y amor al dinero llevó a traicionar a su maestro y se ofreció a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús a cambio de una recompensa que acordó, recordemos, muy conocido, en la suma de 30 monedas de plata. Y fue el diablo el que puso en su corazón tal traición, nos dice el Evangelio de San Juan. Y mientras cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. El malo, Satanás, ya había puesto en el corazón de Judas que le entregase. ¿Cuántos hoy en día, como advierte San Pablo, se desviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores por amor al dinero? El dinero no es malo. Recuerda, dice 1 Timoteo 6:10, que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se desviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. ¿Por qué? Por amor al dinero. ¿Cuántos para realizar el trabajo para el Señor o la obra misionera son movidos exclusivamente por dinero y no por el amor que sienten hacia nuestro Señor Jesucristo y por el amor y la misericordia a las almas que sin Jesús irán a eterna perdición? ¿Cuántos son, mis amados? Tenemos que pedirle a Dios que nos dé pasión por las almas, como Jesús veía las almas, las ovejas, como que no tenían pastor, todas dispersas. El Señor era sensible y de gran misericordia por las almas dispersas, porque ha habido gran abuso del rebaño del Señor. Judas, el traidor, fue conocido por el Señor desde antes de la fundación del mundo. Esto lo podemos ver en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Allí Judas no estuvo escrito. Cuando un ministro al final de la predicación hace una oración y le dice: Señor, y guiando al rebaño les dice, repitan conmigo: perdona mis pecados, eres mi Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida. Esto no es muy preciso, porque nos dice la Escritura que estos nombres están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Por algo que hemos visto que se llama la presencia de Dios o el conocimiento anticipado de Dios. Entonces, aún
vemos que con el conocimiento previo y anticipado de nuestro Señor Jesucristo acerca de la traición y conociendo el traidor, fue el mismo Jesús quien le escogió como integrante de los 12. Les digo, Jesús: no os he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo. Juan 6:70. Los dos salmos que citamos ahora al empezar, el 41:9 y 55:12 y 14, evidencian que la Biblia es un libro profético e histórico a la vez. Es decir, la historia está escrita en la Biblia con anticipación, como lo hemos mencionado en varias ocasiones. Contrario a lo que hacen los historiadores seculares, que escriben sus historias después de que los acontecimientos han sucedido. Sí, investigan y escriben, y la Biblia ha sido inspirada por Dios. Esto también lo afirma el profeta Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Judas conocía el lugar de la traición. Judas conocía el lugar donde se reunían, por eso llevó allí al Señor. En otras ocasiones se reunía con todos los discípulos y con el Señor. Jesús frecuentaba ese lugar para sus reuniones privadas con los 12. El torrente de Cedrón era un canal que solo tenía aguas en invierno y permanecía seco durante el resto del año. Jesús y sus discípulos cruzaron dicho canal y se dirigieron a Getsemaní, como lo mencionan los evangelistas Mateo en 26:36, Marcos en 14:12 y Lucas en 22:39. Te doy las citas para que no te limites, mi amado, solamente a escuchar estos audios, sino que Biblia en mano revises, como revisaban los judíos de Berea, y cuando fueron desde Tesalónica y pasaron a Berea, y dice, estos eran más diligentes, porque cuando Pablo les predicaba, ellos iban en la noche a verificar si estas cosas sí eran así. Revisa Hechos 17:11. Eran más diligentes porque abrían la escritura para ver si lo que les decían sí era. Revisa si todo lo que te estoy diciendo si es así. Por eso te doy las citas para que hagas un estudio comprometido, diligente, y aprendas la palabra del Señor. No solamente que sea una motivación para que se te quite la aburrición, la depresión o la angustia. Esto ya es bueno porque ya confías en el Señor y Él es el que nos libra de todas las angustias. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les libra el Señor. Y en Lucas 22:39 menciona el sitio como el Monte de los Olivos. En realidad el lugar era el mismo, solo que la falda del Monte de los Olivos, en esa falda había un huerto y se llamaba Getsemaní. Allí mismo había un canal o el torrente, llamado el torrente de Cedrón. Entonces el torrente de Cedrón, el Monte de los Olivos, sí, era el mismo lugar, el huerto de Getsemaní. Allí estaba, y cada evangelista lo llama de una manera para que después no digan, es que la Biblia se contradice. Aquí dice Monte de los Olivos, torrente de Cedrón, el huerto de Getsemaní. Cada uno pero el lugar, todos estos lugares estaban allí, y allí era el lugar donde Jesús acostumbraba a reunirse para conversar y orar con sus discípulos. Judas habría fraguado su horrenda traición con toda la debida anticipación, y Jesús la predijo en Mateo 26:14 y en Juan 13:21. Miremos, Jesús lo predijo. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. El Señor era profeta, recuérdalo, vimos a Jesús como sacerdote, como sumo sacerdote, como profeta y como rey. Ahora lo vemos entregando su vida, empezando la pasión para darnos salvación. Jesús, Dios no hizo a Judas para que lo traicionara, ni mucho menos para que se perdiera. Vimos que fue una seducción del diablo. Yo los escogí a todos ustedes y uno de ustedes es diablo.
Recuerda que lo que dijo Moisés: delante de ti he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoges tú la vida para que vivas tú y tu descendencia, dice Deuteronomio 30:19. Y Judas aceptó ¿qué? La seducción del diablo, no el llamado de Jesús para aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, para hallar descanso para el alma. Esa es la oferta de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y Judas conoció un hombre bueno que vimos que en la inocencia el mismo Judas fue y les tiró las monedas a los escribas y fariseos, y con remordimiento de conciencia dijo: he entregado sangre inocente. Sabía de quién se trataba, pero no obstante perseveró en escoger la traición en lugar de la fidelidad. Mis amados, esto es algo que pasa todos los días con los seres humanos. Es una de las virtudes y de los atributos que debemos tener: fidelidad. Y viene de fe, de fides, la palabra fides. Seamos fieles a nuestro Dios, seamos fieles a nuestros amigos, seamos fieles a nuestra familia, seamos fieles a nuestro cónyuge, seamos fieles a nuestros principios, que son los principios del reino de Dios. Él lo conocía, y es lo que se llama la presencia de Dios, del griego, de la palabra griega prognosis. La presencia de Dios, es decir, el conocimiento anticipado de Dios. La predestinación no consiste en que Dios hace a unos para condenación y a otros para salvación. Una cosa es que Dios, siendo Dios y conociendo todo de antemano, sepa quién se perderá y quién se salvará. Ese es el conocimiento anticipado de Dios. De lo contrario, la oración no tendría sentido. Sí, podemos ver el sentido y el poder de la oración. En el tiempo en que Ezequías, rey de Judá, enfermó de muerte, Dios le dijo al profeta Isaías que le manifestara al rey que preparara todas sus cosas porque moriría. Ya me lo voy a traer. Ezequías oró fervientemente, puso su rostro contra la pared y clamó al Dios eterno, y Dios le concedió 15 años más de vida. Dios sabía de antemano que esto era lo que el rey iba a hacer. No iba a renegar, sino que ante el anuncio, y Dios en su conocimiento previo sabe todas las cosas. La oración no deja las cosas iguales, tampoco el pecado, mis amados. Entonces, escoges orar o pecar. Concede servir a nuestro Dios. Y Dios le dio 15 años más de vida. Cosa semejante ocurrió con Daniel. Revisa el capítulo 10, ahí hay una historia hermosa donde nos habla de la eficacia y el poder de la oración. Daniel oró y la respuesta celestial fue enviada. Él recuerda que entró en un ayuno de 3 semanas y siguió orando, no comió manjar delicioso, estuvo en ayuno, en oración y en adoración, y a los 21 días, 7 semanas, apareció el ángel y le dio la respuesta, el mensajero angélico, al profeta Daniel, y le dijo: Daniel, muy amado, desde el primer día que dispusiste humillar tu corazón fueron oídas tus palabras en el cielo, y a causa de tus palabras fui enviado yo, pero el príncipe de Persia me opuso resistencia, y aquí que Miguel, uno de los principales, vino a ayudarme, y aquí estoy para darte respuesta a lo que has preguntado. Sí, yo quiero preguntarte: si Daniel hace su oración, formula su petición y Dios envía su respuesta, pero con la oposición del príncipe de Persia, ¿qué hubiese hecho el ángel si Daniel no continúa humillado delante del trono de Dios? Pues observa que la respuesta es que con toda seguridad el mensajero angélico hubiera regresado. Si hubiera devuelto, nuestras oraciones llegan al trono de la gracia, y de ahí imparte Dios poder y envía refuerzos, porque los ángeles son espíritus ministradores enviados al servicio de los que tenemos la salvación.
Hebreos 1:14 nos dice esto: los ángeles nos sirven a nosotros, pero no tienes por qué darles órdenes y ni siquiera invocarlos. Invoca el trono de la gracia, invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo, invoca el Espíritu Santo, clama al Padre en el nombre del Hijo y con la sabiduría del Espíritu Santo y su guianza. Nuestras oraciones van allí al trono de la gracia y allí Dios determina la divina respuesta y la envía mediante sus seres angélicos. Eso es lo que el apóstol Pedro recomienda: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Lo que quiero significar es que la omnisciencia o la presciencia de Dios no excluye la responsabilidad del hombre. Si bien Judas escogió pecar contra su Señor y si se hubiese arrepentido, las cosas hubieran sido iguales respecto a la situación de nuestro Señor Jesucristo, pero sí hubieran sido diferentes para el traidor. Él no se arrepintió, a él le remordió, fue remordimiento, le remordió la conciencia. Sí, y Dios perdona, Él es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice 1 Juan 1:9. Él lo que tuvo fue remordimiento, dolor y vergüenza, y fue y se ahorcó. Fue y devolvió las monedas y dijo: he entregado sangre inocente, y fue y se ahorcó, pero no se arrepintió y no pidió perdón a Dios, de manera que no lo obtuvo. Para recibir el perdón hay que arrepentirse y pedirlo, y Dios lo da. Así, cuando has ofendido a alguien, ve y pídele perdón con arrepentimiento genuino. ¿Sí? Recuerda, y el Salmo 109, nos dice Salmo 109, versículos 7 y 8. Nos dice: cuando fuere juzgado, salga culpable su oración, sea para pecado, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Refiriéndose a Judas, él no se arrepintió. Leámoslo desde el versículo 5. Me vuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Sí, se estaba refiriendo a lo que le ocurriría a Judas por su maldad y por su perversión. En Hechos 1:20 también nos dice esto. Miremos Hechos 1:20. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, no haya quien more en ella, tome otro su oficio. Y recuerda que otro tomó su oficio y fue, ¿quién fue? Recuérdalo, llamado Matías. ¿Sí? Entonces, mis amados, hay que venir en arrepentimiento para poder ser perdonado. El único pecado que no será perdonado será la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero entendamos que blasfemar contra el Espíritu Santo es rechazar a Jesús como Salvador personal. El trabajo del Espíritu Santo es glorificar a Jesús y convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En consecuencia, blasfemar contra el Espíritu Santo es rechazar la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. Nos dice en Juan capítulo 16, versículo 7, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. El Consolador es uno de los nombres del Espíritu Santo. Os lo enviaré. Como dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, otro de su misma esencia, otro de su misma naturaleza.
Mas cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Hemos hablado de esto. Y es el Espíritu Santo el que convence a la humanidad de pecado. No eres tú cuando estás hablándole a alguien y estás diciendo arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tu maldad. Es el Espíritu Santo el que te está utilizando y son tus palabras las que salen ungidas de tu boca y penetran en el corazón de tu interlocutor, de tu oyente, y el Señor, Dios mediante, le conceda arrepentimiento a todos aquellos a quienes busquemos para salvación. Pero esa es una obra de Él en la cual no interviene voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Está en Juan 1, versículo 13. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y procedan, vengan al conocimiento de la verdad, nos dice 1 Timoteo 2:4. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. También nos dice 2 de Pedro 3:9, Dios no se goza con la muerte y que alguien se pierda, pero sí hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, lo dice Lucas 15:7 y versículo 10. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta delante de Dios, los ángeles se gozan. Nos hace responsables, Dios nos hace responsables, toda vez que desde el tiempo antiguo Él lo dijo, como te lo he mencionado: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos delante de ti, y os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Espíritu Santo te está diciendo, escoge la vida, como está diciendo, como la prédica de nuestro Señor Jesucristo: entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y ancho el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por allí, pero entra por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y estrecho el camino que lleva a la salvación, y son pocos los que entran. El Señor te dice cuál es la ruta y te recomienda cuál escoger, pero no obstante sus recomendaciones, la mayoría de los seres humanos están escogiendo el camino de la condenación. Al final, Dios no echará a nadie al infierno, sino que cada uno escogió su ruta. Es como si hubiera dos toboganes que van, uno va a una piscina y el otro a un pedrero, y el que está allá arriba te dice, bueno, escoge este y caerás en la piscina. Si escoges este te vas a lastimar. ¿Cuál escogerás? Tonto serías en escoger el que cae a las piedras y te lastimará. Pero aún así Dios lo está diciendo, escoge este porque este te lleva a los brazos tiernos de nuestro Dios. Pero no obstante, el ser humano sigue en sus propios pensamientos y en sus propios lineamientos. Cuando en el tribunal del gran trono blanco se abran los libros, ¿cuáles libros se van a abrir? En el libro en Apocalipsis 20:11 nos habla del tribunal del gran trono blanco, el libro de la vida y del Cordero. Se va a abrir el libro de las obras y la Biblia, y el perdido no tendrá ninguna excusa y ya no va a haber tiempo para salvación. Vamos a mirar entonces cuáles eran los acompañantes del traidor. Jesús estaba orando en el Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní, allá en el torrente de Cedrón, y era de noche, y Judas iba a la traición de su maestro, asistido de una compañía de soldados. Una compañía era la 10ª parte de una legión. Al principio una legión estaba compuesta por unos 3.000 infantes y jinetes. Con posterioridad y a partir del año 100 hasta la caída del Imperio Romano se contaba que una compañía era entre 5.000 y 6.200 soldados. Es decir que estamos hablando de aproximadamente unos 600 soldados fueron los que fueron enviados para la captura del Salvador del mundo. Qué cosa asombrosa. También acudieron al arresto de Jesús los alguaciles, que eran en el derecho romano ministros inferiores de justicia. Por lo regular ejecutaban órdenes de los juzgados y de los tribunales, tales como los llamados autos o resoluciones para arrestos, prisiones, mandamientos judiciales, embargos y otros actos similares. Era tal vez como hoy sería un inspector de policía acá en Colombia. También asistieron algunos sacerdotes que eran los ministros especialmente designados para el culto. Ellos eran los que
hacían las ceremonias sagradas, ellos eran los que oficiaban lo sagrado, estaban en el altar, celebraban ciertos ritos en el nombre del pueblo y a favor del pueblo, y acudían a Dios a los sacrificios. Todos ellos tenían designación por estirpe o linaje, es decir, por pertenecer a una familia, y en el caso de los sacerdotes israelitas lo eran por el solo hecho de pertenecer a la tribu de Leví. Revisa Éxodo 19, 22 y Levítico capítulo 10. De igual manera acudieron algunos de los fariseos, que eran una corriente religiosa judía cuyo nombre quiere decir separado. Fariseo quiere decir separado. Hoy en día ya tiene otra connotación, y fariseo significa hipócrita hoy en día. Y eran bastante rigurosos. Aparecieron antes de la rebelión de los macabeos, por allá en el año 168, con Antíoco Epifanes, cuando hubo la insurrección en contra de los ataques perversos de Antíoco Epifanes, que se sentó en el templo y sacrificó un cerdo. Y porque los judíos estaban absorbiendo las costumbres griegas, las costumbres griegas estaban siendo absorbidas por los judíos. Vemos cómo se alborotó una multitud para prender a un sencillo carpintero que no andaba armado, no tenía espada, no tenía cuchillo, puñaleta, no tiraba piedra, pero tenía un arma mucho más poderosa, el poder de su palabra. Solo vestía una túnica sencilla, unas sencillas sandalias, con un cabello largo, rizado y despeinado posiblemente por el viento del mar de Galilea, que era el testigo del caminar y el andar cotidiano de nuestro Salvador. Tenía gran poder, ahí estaba el poder, en donde en sus palabras les estaba moviendo los asientos de la comodidad inmoral a los encopetados y engreídos religiosos de la época. Véase el precioso capítulo 23 de Mateo, donde Jesús les canta la tabla y les dice: hipócritas, escribas y fariseos, que lavan el plato por fuera, pero por dentro está lleno de mugre, sepulcros blanqueados, y se las canta todas y no les deja ninguna por fuera. ¿Cuál fue la condición de Jesús al momento de su captura? Él tenía conocimiento de lo que estaba pasando y controlaba la situación de una manera tranquila y serena. Les salió al encuentro y los confrontó. ¿A quién buscáis?, preguntó. Tuvo gran valor, los confrontó, los enfrentó. Se celebraba la Pascua, había luna llena y sus captores no necesitaban tanta iluminación como nos detalla el relato. Para buscarle con linternas y con antorchas no se precisaba, la luna daba gran luz. Los que tuvieron que quedar confundidos fueron precisamente sus captores, pues por la inmensa cuadrilla, lo bien armados y suficientemente iluminados que estaban, pensarían que tendrían que buscarle entre matorrales, árboles, cuevas y hasta debajo de las piedras, pero Jesús no se escondió. Observa. Qué hombre tan corajudo, tan valiente, nuestro Señor Jesucristo. Sabía, como lo dice el capítulo anterior, el capítulo 17 de la maravillosa oración de nuestro Señor Jesucristo, esa oración al Padre antes de ir a la muerte, pasión, muerte y resurrección. Él sabía que su hora había llegado. Es decir, como igualmente lo dijo Jesús en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan: nadie me quita la vida, yo de mi propia cuenta la pongo y la vuelvo a tomar. Él vino, recuérdalo, a cumplir el propósito del Padre, por eso Él no podía fallar. Él, y fallar sería haber pecado. Él no podía pecar porque venía con encargo divino, y Él era Dios, pero también era hombre. En su naturaleza humana fue tentado en todo, pero no pecó. En su naturaleza divina Él no podía ser tentado. Y entonces Él entregó su vida y la volvió a tomar. Vemos en Jesús a un hombre de gran valor. Tenía autoridad y tenía gran poder. Era un hombre
con las armas de la milicia celestial, pero no tenía espada, ni escudo, ni cuchillo, pero con un inmenso poder en sus palabras siempre, tanto que cuando dijo: ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron: a Jesús, el Nazareno. Y él dijo: yo soy. Evidenció su divinidad con esa respuesta, la divinidad y la autoridad celestial, pues el gran yo soy es nuestro Señor Jesucristo, que fue la manera como se le manifestó a Moisés cuando lo comisionó para presentarse ante Faraón a fin de liberar al pueblo de la esclavitud egipcia. Fue precisamente por eso que sus captores inmediatamente retrocedieron y cayeron en tierra. Cuando Moisés le dice al Señor, Dios le dice: ven para que vayas. Dios no le ha dicho a nadie: vaya. No, primero Dios te llamará para que pases con Él un tiempo, te equipa, te unge, te capacita, te instruye y luego te envía. Dios no manda a nadie sin equiparlo, porque las fuerzas y la sabiduría humana son necedad y no sirven absolutamente para nada, sino para perdición, orgullo y vanidad. Pero Dios nos equipa de unción, de sabiduría, de poder, y con todas las instrucciones y con el respaldo. Ven para que vaya. Señor, ¿y quién le digo que quién me manda? Le dice Moisés. ¿Y cuál es tu nombre? Yo soy. Diles: yo soy, me ha enviado, porque yo soy el que soy. Ese es Jehová de los ejércitos, no es el que yo era, o yo fui, o yo seré. No, yo soy. Y Dios siempre fue, es y será. Y nuestro Señor Jesucristo pensó en sus amigos también como actitud en ese momento. Los protegió. A Él no le importaba quedarse solo, quería defender a sus amigos. Sabía el gran dolor que se aproximaba cuando su Padre Celestial lo dejara solo al cargar Él los pecados de la humanidad. Jesús siempre ha cargado con nuestro dolor, siempre carga. Y tú estás cargando con mucho dolor. Jesús lleva una mayor parte, pero ese dolor que estás cargando es para enseñarte, para moldearte, para transformarte, para equiparte, como te lo he dicho. Y Él ha cargado con nuestro dolor y quiere. Él te dice: echa sobre Jehová tu carga, Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. O como dice también en primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El inmenso dolor que padeció no era el suyo, sino el tuyo y el mío, mi amado que me escuchas. Sabemos que fue nuestro sustituto, Él fue a la cruz en nuestro lugar. Desde siempre ha querido liberarnos de nuestros peligros, tal como lo hizo con sus discípulos en el momento de su captura. Como nos dice en el versículo 8 de aquí de este capítulo que estamos viendo. Respondió Jesús: os he dicho, yo soy. Si pues me buscáis a mí, dejad ir a estos. No los comprometió, déjenlos, que me están buscando es a mí. Estuvo siempre en los propósitos del Padre Celestial. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. No quiso ni pretendió ayuda de ninguna naturaleza, sabiendo de que podía obtener toda la ayuda de su Padre, pero el Padre lo envió y Él dijo: lo haré. Como lo dice Isaías: no descansará hasta que establezca justicia en la tierra. Isaías 42, Isaías 43, por todas partes fue enviado en justicia, y Él vino a establecer justicia. Pero por encima de su dolor y de su temor, los cuales venció valerosamente, estaba el hacer la voluntad, no la suya propia, sino la voluntad de quien le había enviado a salvar a la humanidad perdida por el pecado, es decir, la voluntad del Padre. Juan 6:38 dice: no vine a hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Ahora, finalmente, miremos los acompañantes del traicionado. A Jesús lo acompañaban solo sus 12 discípulos, que estaban igualmente desarmados como su maestro. Después de celebrar la Pascua, fue con sus discípulos a este lugar
que Juan describe como Cedrón, Pedro y Marcos como Getsemaní y Lucas como el Monte de los Olivos, pero ya te lo he explicado, ya lo analizamos, era el mismo lugar. En el mismo monte estaba el huerto y estaba el torrente de Cedrón. Jesús se fue a orar y se había llevado a sus 12. Sabía cuánto necesitaba la oración, ya que su hora había llegado. Y de los 12 tomó como de costumbre a Pedro, Jacobo y a Juan y les expresó su tristeza a ellos y les pidió que estuvieran en guardia y en oración, y se retiró solo a estar con su Padre, a orar al Padre Celestial. El gran valor, miremos finalmente el gran valor que tuvo Pedro. No obstante que todos le habían expresado su incondicionalidad, su fidelidad y lealtad, aún hasta la muerte, solamente Pedro fue capaz de enfrentarse solo contra semejante turba de soldados romanos y religiosos judíos. Estamos muy acostumbrados a ver la cobardía de Pedro, pero pasamos por alto este episodio en que, si bien obró impetuosamente, no era el proceder, también tuvo gran valor y gran osadía, pues no se estaba enfrentando contra uno, contra 2 o 3, sino contra quizá más de 1000 personas. Esto debe llevarnos a nosotros a defender con igual valor y osadía la proclamación del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis amados, ¿qué acompañó a Jesucristo esencialmente en este tiempo difícil? Pues 12 incondicionales discípulos que escogió, pero fue acompañado siempre de la oración. Un arma poderosa, sabía cuánto necesitaba la oración. Estás padeciendo, estás sufriendo, tienes un arma, la más poderosa. Hemos visto sanidades, cuántas personas. Podría decirte que son muchas las personas que se han sanado del COVID con la oración, y la hemos hecho telefónicamente, y no solo acá dentro de la ciudad, sino fuera de la ciudad, del país, internacionalmente. Hacemos oración y el Señor nos da respaldo. El pecado, te he dicho, no deja las cosas iguales, pero la oración tampoco. Estás en angustia, estás en aflicción, tienes necesidades económicas, tienes el poder hermoso de la oración. Tenemos a un hermoso Dios que se hizo hombre y que fue altamente traicionado, para que cuando a ti te traicionen, cuando a ti te lastimen y te den la espalda, procedas con humildad y no con arrogancia o con venganza. Que Dios nos dé la humildad cuando somos despreciados, porque la traición de Jesús fue grande, como lo dice el salmista, como empiezo, termino, dice: el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, y el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar, su talón. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual lo habría soportado, ni alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Fue uno de sus íntimos el que lo traicionó. Dios, hecho hombre, fue entregado a la cruz y a la muerte injustamente, y lo veremos más adelante. El traidor se fue acompañado de unos 600 soldados, de alguaciles, de sacerdotes, de fariseos. Jesús solamente tenía el acompañamiento de sus 12 fieles. Fue traicionado, pero en su traición Jesús estaba postrado, orando ante el Padre que lo podría librar de esa muerte, y dijo: si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. El Señor no huyó, el Señor no se escondió, no le hizo el quite al sufrimiento, y Él sufrió no porque Él haya fallado, sino porque nosotros, tú y yo, le hemos fallado a nuestro Dios. Y Él entregó su vida,
y sufrió hasta la sangre y hasta la muerte para darnos salvación. Estás en sufrimiento, estás en angustia, no sabes qué hacer. Ven a Jesús, Él ya pagó la cuenta. Inclina tu rostro allí donde estás y entrégate y ponte en las manos tiernas del poderoso, grande y maravilloso Salvador, y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida. El reino del perdón, de la integridad, de la bondad, de la misericordia, de la humildad, de la lealtad, de la benignidad, de la generosidad y del amor. Haz de mí un vaso útil en tus manos. Yo quiero vivir para glorificar tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Gracias, mi buen Dios. Gracias, Rey eterno, por ese gran valor y por esa historia hermosa de amor. El Dios eterno dejó su trono de gloria, se encarnó en la persona de nuestro Señor Jesucristo para ser ignorado, burlado, maltratado, escupido, lacerado, coronado de espinas, azotado con látigos, coronado con espinas y traspasado con lanza y clavado en una cruz, porque nos viniste a buscar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias por esa salvación tan grande. Bendice nuestras familias. Crezca tu reino y tu nombre sea glorificado, mi buen Dios. Alabanzas al que vive y reina por siempre, Dios. Bendice nuestros gobernantes, el presidente de la República. Señor, los que están en eminencia, los alzados en armas, terroristas, bandidos, ladrones, prostitutas, ateos, todos los que tienen un credo distinto. Especialmente clamo por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas las cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.